van a participar en esta interacción de diálogo. Estamos muy felices de que podamos culminar esta serie de conferencias, una suerte de más de 7 conferencias que están grabadas en la página web de la diócesis, para que cualquiera de ustedes puedan acceder a estos diálogos que hemos tenido de qué significa la historia de la Iglesia Anglicana Mexicana. Creo que es interesante considerar de que ya existen esfuerzos de muchos presbíteros, de muchas personas estudiosas en México de entender cómo se origina y cuál es el futuro de esta iglesia anglicana mexicana, que de alguna manera está vinculada con la llamada Iglesia de Jesús. Existen varios desafíos. Hoy es nuestra última conferencia y por ser última conferencia, entonces necesitamos entrar a esta reflexión con nuestros 2 obispos que nos acompañan. No quiero antes sino empezar para comentar a aquellos que son alumnos del curso de historia que existe una ficha a la cual deben llenar, deben rellenar en función a cada una de las conferencias que se han desarrollado. Por favor, traten de llenar estas fichas y enviarlo al correo electrónico previsto. Sin más preámbulo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, sino antes empezar con una palabra de oración que en esta oportunidad voy a pedir a la reverenda Diana de la Diócesis del Occidente y también rectora del Centro de Estudios Teológicos San Andrés de la Diócesis, que nos pueda dirigir una oración. Muchas gracias, Padre. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Cierren sus ojos y vamos a percibir cómo el Señor llena los espacios que nos separan y nos une en su presencia. Padre Santo y bondadoso, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos coincidir. Bendito sea, Señor, por traernos aquí a compartir, a enriquecernos unos a otros. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre el obispo Ricardo, el obispo Julio, para que nos compartan lo que necesitamos para realizar nuestra misión a la que tú nos has llamado de la forma en que tú quieres que se haga. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, el tema que en realidad nos convoca a varios, y tengo que decir que vía online en varios medios virtuales están muy entusiasmados en escuchar, me lo han escrito directamente, es cómo vemos nuestra historia y qué nos demanda la historia de hoy para la Iglesia Anglicana de México. Entonces, para ello tenemos a nuestros 2 obispos y luego en la metodología consiste de que los comentaristas, nuestras hermanas invitadas, por ahí me preguntaron, ¿y por qué solo mujeres? Y luego, ¿y por qué no mujeres? Me parece genial que a veces muchos de nosotros los hombres también tenemos que estar sentaditos escuchando, ¿no? Entonces, y para mí va a ser lindo y además vamos a interactuar también en la reflexión en torno a esto. Espero que esta hora y media, a lo más hora y 45, nos sea por lo menos iniciador de un proceso. No sé, tengo un diálogo luego con el padre José, quien es el dean del instituto, para ver la posibilidad si el próximo miércoles posiblemente nos podamos reunir las personas interesadas y seguir dialogando sobre una reflexión más a medida de mesa redonda, ¿no? Vamos a ver. Lo que sí está previsto es que hoy es nuestra última conferencia. ¿Cómo vemos nuestra historia? La historia. ¿Y qué nos demanda la historia de hoy? ¿Qué demanda
el ser Iglesia Anglicana de México. En esta primera parte vamos a pedir a nuestro querido obispo Ricardo. Él hoy nos hace una presentación. Él es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara, consejero universitario por la Facultad de Ciencias, ha estado intervenido muchísimo en el tema de movilización de estudiantes de las facultades, es músico profesional, miembro fundador de la Federación de Estudiantes Universitarios de Jalisco, es licenciado en Teología en el Centro de Estudios Teológicos San Andrés y ha desempeñado muchos cargos representativos de la Iglesia, probablemente de la Iglesia Anglicana de México. Estamos muy felices de que él esté con nosotros y si le parece, obispo, voy a hacer la presentación para que usted pueda dirigirnos en esta noche. Gracias, sí. Bueno, antes que nada, una disculpa porque hoy tenemos bastantes actividades en la diócesis. Está el Congreso de Mujeres, están las clases normales del seminario, está este webinar que tenemos aquí y algunas otras cosas, de tal manera que está saturada la línea y la oficina y nos venimos aquí, pero la luz que tenemos aquí no ayuda bastante, pero de cualquier manera creo yo que podemos de alguna forma aportar algo a esta charla que vamos a iniciar y que yo agradezco infinitamente al obispo Julio. La verdad es una agasajo estar con ustedes y poco a poco voy conociendo más al obispo Julio. Nos ha unido una amistad muy grande y gracias a Dios que pues estamos trabajando en este tiempo que nos corresponde, cada uno en su trinchera, en su diócesis, pero veo yo con mucho agrado cómo se mueve la iglesia en México, tanto en el sureste, en occidente, en México, en el norte y también en Cuernavaca, de tal manera que agradezco al obispo Julio esta invitación y al padre Limo también esta invitación y a todos ustedes por estar esta tarde aquí en esta charla. Yo incluí dentro de mi participación algo que más bien lo llamo desafío y es una cuestión que yo que hice en los Estados Unidos ante un grupo en un lugar en Arizona y que también más o menos versaba la charla en torno a esto. Y yo llevé este trabajo que quiero compartir con ustedes precisamente para posteriormente analizarlo o discutirlo, charlar, etcétera. ¿Cómo vemos nuestra historia y qué nos demanda la historia de hoy? Si podemos ver la siguiente. No, esa es la segunda, te pasaste, brincaste una, David. Ahí. Ajá. Bueno, el contexto que enfrentó la iglesia cristiana del primer siglo fue muy similar al actual. Y yo me quiero ubicar más o menos en el contexto de la iglesia en general, en donde obviamente también la iglesia anglicana está inserta. Pero el contexto que enfrentó la iglesia cristiana del primer siglo fue muy similar al que estamos nosotros viviendo. Un mundo globalizado, pagano, amante del pecado, con una espiritualidad libre, signado por el libre comercio y desarrollado con un gran idioma común que era el latín y con leyes que se extendían uniformemente, como es el derecho romano bajo el dominio de Roma. Este era el contexto y este es el contexto que nosotros tenemos. Un mundo que nos ha acercado bastante, pero que también en este acercamiento hemos encontrado muchos desencuentros en función de que a veces la iglesia se ha perdido en lo que verdaderamente debe ser y hacer. El siguiente. Voy a irme más o menos rápido para que ustedes tengan oportunidad de preguntas, etcétera, etcétera. Los desafíos de predicar el evangelio entonces en ese contexto no fueron menores. La iglesia
utilizó una amplia variedad de formas y de acciones para anunciar el nombre de Jesús en cada rincón del imperio, según el Espíritu les daba. Vimos cómo la iglesia impactó al Imperio Romano por medio de un proceso de cambio espiritual. Y la iglesia entonces conmovió las ciudades a través de la proclamación del Evangelio, saturando cada ciudad con múltiples formas de compartir la palabra de Dios. Proclamaban a Jesús como Señor por medio del arrepentimiento. Miles y miles de personas tuvieron un Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que los impulsaba en unidad, aún en medio de la diversidad. Y esto es muy importante porque no podemos dejar de observar esta parte de la historia de la iglesia en general, para ubicarla también en el contexto de la iglesia anglicana en México. Después de esto, la iglesia llevó adelante un proceso de transformación basado en el amor. Encarnaron los valores del reino, Dios intervino poderosamente y la realidad del Imperio Romano por medio de un proceso de cambio espiritual. La iglesia conmovió las ciudades a través, la iglesia hacía extraordinarias, pero profundamente por medio del amor entre ellos. No había ningún necesitado y nadie hacía propio lo que tenía, sino que servía para ayudar al otro. Finalmente vimos que todo el proceso de transformación se sustentó en una concepción eclesiológica dinámica y utilizaron una gran variedad de formas de transmitir el mensaje. Predicaron en todo tiempo, en todo lugar y ante toda circunstancia. No se ataron a estructuras rígidas y basadas en cargos o en posiciones, sino por el contrario, fueron flexibles y predominaron los dones, ministerios a la hora de funcionar como parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí es la otra? Eso ya lo vimos. ¿Otra? El peligro que visualizamos es el de tener una cosmovisión cerrada de opción al mundo. Creo que alguien está en la siguiente, hacia atrás, en donde dice el proceso de transformación se sustentó en un concepto eclesiológico, ese ya, y el siguiente es precisamente el peligro, que visualizamos es el de tener una cosmovisión cerrada de oposición al mundo, la cual marcó la marcha de la iglesia por muchos años y ocasionó un ostracismo injustificado. El segundo peligro que podemos mencionar es el del excesivo énfasis en el fuego. Todo era fuego, todo era solo poder. Por años nos esforzamos por el entretenimiento interno, clínicas, seminarios, jornadas, eventos. Todo apuntaba al fuego. Tan entretenidos estábamos que nos olvidábamos en sí de la misión. ¿Sí? El siguiente. El tercer peligro que visualizamos que enfrenta la iglesia es el de limitarse solamente a la protesta moral. Seguimos siendo reactivos ante los cambios sociales. Y el cuarto peligro mencionado es el de conformarnos con la incipiente participación política que estamos teniendo y perdemos de vista que necesitamos alentar a las próximas generaciones para que ellos sean protagonistas de un cambio real por medio de la encarnación de los valores del reino. Y finalmente vimos el peligro del materialismo. Si bien no es lineal en todos los casos, vemos en líneas generales a una iglesia enriquecida en medio de un continente pobre, una iglesia con una impactante infraestructura en medio de ciudades con carencias fundamentales. Estoy hablando de la iglesia en general. Habiendo resumido las notas anteriores, nos toca mencionar algunos desafíos que entendemos tiene la iglesia en la actualidad para poder ser eficiente y eficaz en la misión encomendada por nuestro Señor. Resumo lo siguiente. El primer desafío que mencionaremos es el de ser pertinentes. Necesitamos básicamente volver al criterio que utilizaba Jesús cuando interactuaba con las personas. Conocía su problemática, sabía sus necesidades,
pero fundamentalmente se acercaba a ellos con un lenguaje claro, simple, que transmitía cercanía, proximidad. A los agricultores les hablaba sobre agricultura, a los pescadores sobre pesca, a los sembradores sobre la siembra. A cada realidad y a cada contexto de manera integral les acercaba los valores del reino. Muchas veces nos cuesta ser pertinentes, espiritualizamos todo, incluso nuestro discurso, nos volvemos lejanos y reales como si no tuviéramos interés por las personas y su realidad social. Otro desafío es el del compromiso. Una iglesia que realmente está comprometida con el Evangelio de Jesucristo es consciente de la necesidad de las personas y sus carencias, no solo espirituales, sino afectivas, económicas, laborales, sociales y familiares. Jesús se comprometió con las personas integralmente. Sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, dio de comer a los hambrientos, revivió a los muertos, consoló a los que sufrían y perdonó a los pecadores. Un compromiso sin acción es indiferencia y una fe sin compromiso es simplemente religión. Otro desafío es el de ser exitosos a los ojos y con los parámetros de Dios. Gran parte de la iglesia actual se amoldó a los valores del mundo, a sus patrones, a sus esquemas, a sus parámetros de éxito. Pensamos que son exitosos los ministerios grandes, los que movilizan gran cantidad de personas, los que tienen cultos vistosos o deslumbrantes, y es lo que llamo yo la cultura de la plataforma. Esto sin duda es importante porque la iglesia está llamada a salvar la mayor cantidad de personas posibles. No obstante, el éxito en sentido bíblico se mide por los frutos, por la exteriorización, por la encarnación de los valores de la cultura de Jesús. Haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Somos exitosos cuando somos obedientes, cuando somos santos, y no estoy hablando de la santidad que conocemos la mayoría de nosotros. Cuando hacemos la voluntad del Padre, somos exitosos cuando amamos y cuando tenemos misericordia. Somos exitosos cuando hacemos y amamos la justicia. Somos exitosos cuando defendemos al pobre y a la viuda, cuando hacemos lo que Jesús haría en nuestra ciudad. Y el cuarto desafío importante también es el de ser la voz de los que no tienen voz. Dice el libro de Proverbios, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate de que se les haga justicia. La iglesia fue llamada a defender y hacer justicia, proclamar el año agradable del Señor. El evangelio trajo dignidad a las personas, equiparó sus derechos, asistió a los necesitados y defendió a los menesterosos y a las viudas. La conceptualización de la justicia social, mis hermanos, no ha cambiado. Hoy tenemos el deber de alzar nuestra voz por los que no tienen voz, pero también de interceder y amar a todos, incluso a los que desean anular la voz de los demás. Un desafío más es el de saber comunicar adecuadamente el mensaje del evangelio. Tenemos serios problemas para transmitir el mensaje. Si bien eso es fruto de una multiplicidad de factores, quizás por los más importantes sean el aislamiento que la iglesia se autoimpuso del mundo por años y la falta de seguimiento del desarrollo social y tecnológico, y fundamentalmente nuestra tendencia a la espiritualización del discurso, pretendiendo que al mismo tiempo las personas logren descifrar nuestros códigos espirituales y bíblicos. Debemos mejorar también nuestra comunicación, ser más sintéticos, precisos, claros y atractivos en la comunicación, no como excusa para licuar el mensaje, sino como facilitadores comunicacionalmente del evangelio, a fin de que pueda llegar a ser entendido por todos. El último desafío que quisiera desarrollar es el de saber formar a las próximas generaciones. La iglesia está comenzando a despertar de un largo letargo y reclusión. Estamos teniendo visibilidad pública y la ideología de género fue en última instancia, aunque nos pese,
el instrumento que Dios permitió para unirnos y visibilizarnos. En este sentido, no alcanza con enseñar, no es suficiente sentar nuestra posición. Es menester alentar e inspirar a las próximas generaciones para que ellos ocupen lugares de preeminencia, estén donde hoy no estamos nosotros, se sienten en los lugares en donde hoy no estamos accediendo. Ese es nuestro deber, que las próximas generaciones nos superen en fruto y en extensión del reino de Dios. Concluimos. Hemos visto que la iglesia primitiva conmovió los cimientos de Roma mediante el poder del evangelio. A través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, modelaron sus vidas de conformidad con la vida de Cristo. Hacían lo que Él había hecho. Hablaban como Él hablaba. Se sacrificaron como Él se sacrificó. No fue por ellos, no fue por su estrategia solamente, no fue por su protagonismo, no fue por sus recursos, no fue por su capacidad. Fue solamente por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos entonces devolverle al Evangelio la frescura, la pertinencia que le quitamos si es menester tomar la cruz y retomar la senda del sacrificio por el prójimo. Siempre me impactó la vida de Juan el Bautista. No hizo milagros, no conquistó reinos, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no sanó enfermos, no levantó paralíticos, no mató gigantes, pero Jesús hablaba de él y dice: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el mayor no por lo que hizo, sino por haberse vaciado lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y señalarlo. Soy solo la voz de uno que clama en el desierto. La iglesia debe hacer lo mismo, vaciarse por completo para poder exaltar, señalar y mostrar solamente a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo creo que aquí se inscriben los desafíos que tenemos como iglesia anglicana, sobre todo en México. Siempre nos hemos visto tal vez apocados. Nuestras iglesias están construidas en lugares muy lejanos, escondidos, tal vez en algunos por razones obvias de la violencia, pero yo creo que este es el tiempo en que necesita la iglesia abrir todas las puertas y empezar el evangelio, la difusión del evangelio desde afuera y no desde adentro. Yo creo que estos son los desafíos mayores que tiene la iglesia, sin lugar a dudas. En la historia de nuestra iglesia, cuando más crecimos y cuando más teníamos era cuando menos teníamos. Pero la asistencia de los laicos fue determinante para poder desarrollar el ministerio que hoy podemos decir es un ministerio que estamos continuando. Pero sin lugar a dudas que el compromiso de los laicos y el compromiso de los clérigos que lideraban en aquel entonces fue determinante para que la iglesia creciera. Después vino un aletargamiento, tal vez, no puedo asegurarlo, pero tal vez por el dinero, tal vez por los dólares o no sé. Pero hoy nuevamente yo creo que la iglesia está levantándose a través de los ministerios laicos, liderados por sacerdotes que han entendido verdaderamente la dimensión del evangelio y no solamente una espiritualidad vacía, sino una espiritualidad encarnada en las necesidades de una sociedad dolida, agraviada y pobre. Queremos agradecer al obispo su participación en esta noche, sino antes también, entonces, me invitar en esta oportunidad a nuestro obispo Julio, que hoy también va con nosotros a compartir la misma pregunta, es decir, en realidad nos referimos a la idea de que ¿cómo vemos nuestra historia? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué nos demanda hoy los desafíos? Ya el obispo Ricardo nos ha planteado desafíos contundentes.
principios para mirar no solo el lugar de los clérigos, sino el lugar de los laicos, el modo de ser iglesia en donde estemos. Por favor, obispo Julio, estamos escuchando. Gracias. Efectivamente, el obispo Ricardo señala que una de las taras, diría yo taras, de la iglesia contemporánea, al menos de la Iglesia Anglicana de México, y no es la única, ¿verdad?, es el mirar hacia adentro. Y él lo señaló que uno de los peligros es precisamente esa complacencia de mirar hacia adentro, una cosmovisión cerrada, una visión cerrada de las cosas, hacia adentro, como se diría en España, mirándose los ombligos, ¿verdad? O mirando hacia adentro. Y esa concepción que se puede, quizás históricamente, él dice que el aventura, el obispo Ricardo decía, no sé si fueron los dólares, si fue que ese aletargamiento, creo yo también tiene que ver, tuvo que ver, y solo lo estoy explicando, no lo estoy justificando, tiene que ver quizás con precisamente cuando el Estado liberal juarista empezó a ser capaz de llevar servicios sociales básicos a la población, que la iglesia empezó a replegarse. La iglesia empezó a replegarse, procurando no invadir los espacios del Estado liberal mexicano. Y también, pues, el beneficio, como decía el obispo Saucedo en alguna ocasión, alguien le planteó, ¿puedo yo pedir licencia para participar en un partido político y llegar a ser gobernador del estado y que llevar los valores del evangelio? Y el obispo Saucedo dijo, sacó su credencial de lector de aquellos años, cancelada, con una línea roja, y decía, es gracias a este principio de separación iglesia-estado y de juarismo firme que usted y yo podemos ser clérigos de esta iglesia y que esta iglesia existe. Sin embargo, la realidad ha cambiado y como el obispo Ricardo lo ha señalado, ya hay otros nuevos desafíos, son otras dinámicas y ciertamente el monstruo filantrópico que fue el Estado mexicano con el PRI, con las políticas antiliberales de los gobiernos priistas de los años 60 y 70, por ejemplo, no sin represiones, no sin torturas y desapariciones, punto culminante el año 68, ¿verdad? Y la guerra sucia de los años 70. No por ello podía uno negar que comparado al resto del mundo, este monstruo filantrópico tenía un propósito y servía. Y parece que toda la sociedad mexicana, inclusive los más de avanzada, se conformaron con eso. Y la Iglesia Anglicana de México no fue la excepción. No fue la excepción. Sin embargo, y ese es uno de los peligros que el obispo Ricardo señala. Y que eso se continúe, ese yo creo que es el mayor peligro, que se continúe. También en honor a muchos compañeros de decirlo, y el mismo obispo Saucedo que decía esto, ahora lo puedo decir, ¿verdad? Él escondía en la cajuela de su coche y protegía y ocultaba a alguno que otro seminarista, alguno que otro sacerdote que estaba involucrado en el movimiento del 68, e inclusive, yo creo que ahora después de tantos años, pues yo ni había nacido, creo, puedo decir que algunos de nuestros compañeros o algunos laicos nuestros incluso participaron en el secuestro del cónsul americano en Cuernavaca, como una manera de golpear al sistema. Y el obispo Saucedo estaba consciente de esto que había pasado. Vamos, es decir, ha habido dentro de la Iglesia Anglicana de México siempre pues dos almas o dos espíritus, como ha ocurrido en todo, dos espíritus subordinados al Espíritu Santo. Aquellos que creen que era necesario apoyar al monstruo filantrópico mexicano, del Estado mexicano, y aquellos que decían que no había que conformarse. Y a mí me da mucho gusto escuchar al obispo Ricardo hablar precisamente y señalar este peligro de conformismo con las cosas. Porque, hermanos y hermanas, el obispo Ricardo lo que está diciendo es básicamente que el evangelio no puede conformarse a ninguna realidad sociopolítica humana. El evangelio siempre es contracultural.
La cultura es un producto humano y el evangelio, aunque puede estar encarnado en la cultura y puede responder a la cultura, ciertamente el evangelio, la esencia del evangelio no es de este mundo, no es humano, es divino, es de origen divino y siempre va a estar interpelando las conformidades de la iglesia. Siempre va a estar interpelando esos divorcios que tiene la iglesia. Por ejemplo, el obispo Ricardo lo dijo en su exposición en el número 6, y lo tengo aquí, dice él: un peligro que enfrenta la iglesia es el de limitarse solamente a la protesta moral. Seguimos siendo reactivos ante los cambios sociales. Lo peor es que ni siquiera somos reactivos ante los cambios sociales, sino que somos tan tímidos y mojigatos que precisamente, como dice, no pasamos de la protesta moralina. Yo diría ni siquiera moral, moralina. El cuarto peligro que él menciona es el de conformarnos con la incipiente participación política que estamos teniendo. Pero a regañadientes. Es que es a regañadientes. Si ha sido así es porque más bien el Estado mexicano ha necesitado de un interlocutor. Lo peor es que, y como lo dice él en el número 8, dice: una iglesia que realmente esté comprometida con el evangelio es un desafío. Es lo que estoy diciendo. Si uno se compromete con el evangelio, uno tiene que adoptar y asumir que el evangelio es contracultural y que el evangelio va a criticar el socialismo de Cuba, dizque socialismo, pues el socialismo no tiene nada. Eso no es socialismo, es capitalismo de Estado, ¿no? O el disque socialismo o comunismo en China, que es lo mismo, y o el capitalismo tal cual rampante, ¿no? Entonces, llámese como se llame, el evangelio siempre va a hacer una crítica de cualquier sistema humano, por muy buena intención que tenga el sistema o no. Una iglesia que realmente esté comprometida con el evangelio, consciente de la necesidad de las personas y sus carencias, no solo espirituales, sino afectivas, económicas, laborales, sociales y familiares. Es decir, una iglesia que mire no solo al pecado individual y al pecado, a la parte de la redención, que es la salvación. La salvación son dos cosas. La salvación es redención, que es redención del pecado, y es liberación de la opresión y de la injusticia económica. Esas son dos realmente. Redención del pecado individual, del pecado, si ustedes gustan, familiar, afectivo, como gusten, y liberación del pecado económico, laboral y social de la colectividad. Eso siempre está muy claro. Pero como bien señala el obispo Ricardo, la iglesia solo se ha dedicado últimamente a hablar del pecado individual, del pecado espiritual y moral nada más, pero del individual solamente. No ha querido ni siquiera denunciar ni interpelar el pecado social, el pecado colectivo, el pecado de la estructura del sistema económico. Porque Jesús se comprometió con las personas, pero de manera integral. Cuando Jesús dijo eso de que cuando le preguntaron, bueno, esta moneda tiene la cara del César, entonces ¿a quién le debemos dar? ¿Sí le tenemos que pagar impuestos? Y él dijo, dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Cuando dijo eso, la gente de derecha cree, ya ven, Jesús estaba diciendo que no teníamos que meternos en política ni en cuestiones económicas ni sociales. Que el Estado haga lo que quiera, que explote a la gente el Estado, que la exprima con impuestos, eso no nos corresponde. Eso es cosa del mundo y ese es asunto del César. Entonces al César hay que darle los impuestos que pida. Dios está separado de todo esto. Y no es cierto. Cuando Jesús dijo, dad a Dios lo que es a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, le estaba recordando el 10 de mayo al emperador. Porque se supone que el emperador era un dios. Y cuando Jesús dice, da a Dios lo que es Dios, a César lo que es Dios, está negando la divinidad de César, está negando. ¿Y saben qué hace cuando hace eso Jesús? Es una declaración sociopolítica y también eclesiológica y teológica, todo al mismo tiempo. Jesús está diciendo, con eso que dijo Jesús es, el emperador no es ni Dios, no tiene derecho
a reclamar divinidad, no tienen que pagar el tributo como Dios, no tiene derecho a gobernar, no tiene derecho divino a gobernar, y encima le dijo además también que no tiene tampoco, por ende, como no es de origen divino ni la autoridad tiene de Dios, entonces no tiene derecho a pagar, a reclamar impuestos ni a gobernar sobre la gente. Porque alguien que reclama ser divino no puede tener la venia de Dios de gobernar sobre el pueblo de Dios. Todo eso hizo Jesús, una declaración de guerra tremenda contra el sistema de aquel tiempo. Jesús sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, dio de comer a los hambrientos, revivió a los muertos, consoló a los que sufrían y perdonó a los pecadores. Un compromiso sin acción es indiferencia, una fe sin compromiso es sin religión. En la 8 el obispo Ricardo dice, nos cuesta ser pertinentes a cada realidad y a cada contexto, de manera integral les acercaba a Jesús los valores del reino. Los valores del reino, hermanas y hermanos, no son los valores del sistema predominante económico en este momento. El sistema económico predominante en este momento y los valores que ese sistema promueve, individualismo, consumerismo, el verme bien, la popularidad en Facebook, etcétera, 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 la moda, el tener más dinero, todo eso son valores anti-reino de Dios. Son valores anti-reino de Dios. Eso es clarísimo. No promueve los valores del reino de solidaridad. Promueve los de la competitividad. Pero no solo eso, como dice el obispo Ricardo, Jesús, a cada quien en su contexto integral, acercaba a los valores del reino, sí, era el signo del reino. Y muchas veces a nosotros, como Iglesia Anglicana de México, nos cuesta ser pertinentes, porque espiritualizamos todo, incluso nuestro discurso. Nos volvemos así lejanos, irreales, como si no tuviéramos interés por la persona y su realidad social. Entonces, como digo, la Iglesia Anglicana de México ya últimamente se dedica nada más a la salvación de las almas. Y claro, sí. Y no es de números, como decía el obispo Ricardo. Dios no nos va a preguntar, ¿cuántas almas salvaste? ¿O cuántas almas se salvaron porque aceptaron la palabra de Dios porque tú predicaste el evangelio y les predicaste a tiempo y a descuento? Jesús, Dios no nos va a preguntar a cada uno de nosotros en nuestro ministerio, ay, ¿cuántas almas salvaste o cuántas almas se salvaron porque tú predicaste el evangelio? Eso no nos va a preguntar, lo que nos va a preguntar, ¿cuántas almas no se salvaron porque tú omitiste predicar el evangelio y ser relevante? Porque tú omitiste predicar el evangelio y los valores del reino. Eso es lo que nos va a preguntar. Eso sí nos va a preguntar. Y es triste ver cómo, y lo veo y tiene el obispo Ricardo razón, y creo en él cuando dice que esto lo escribió hace tiempo, porque si no estaría yo medio sospechoso de que esto lo escribió en respuesta a, digamos que de unas horas para acá, porque sí, estoy viendo que hay propuestas de que sigue de qué dar la Iglesia Anglicana de México en el sentido de espiritualizar todo y que nos conozca la gente, pero aquí adentro, que vengan para que nos conozcan. Y entonces, como bien dice el obispo Ricardo, el peligro de mirar hacia adentro, porque ¿dónde está, como hacía Jesús, llevar el evangelio a la calle? Entonces yo creo que lo que la historia nos exige para el día de hoy es que la iglesia proclame los valores del reino, pero no dentro de nuestras cuatro paredes de los templos, que los declare allá afuera, que deje que se desarrollen ministerios, que los obispos no estorbemos al Espíritu Santo. Lo mejor que puede hacer un obispo es no estorbar al Espíritu Santo. Que dejemos que el Espíritu Santo inspire a nuestros clérigos y laicos, como bien dijo el obispo Ricardo, para que ellos sean movidos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo solo, libre, sin que los obispos lo estemos bloqueando, fluya donde quiera y levante nuevos ministerios ahí donde hay necesidades reales. Es que nosotros no tenemos que rompernos la cabeza para analizar no tenemos que ni leer ni Adam Smith, ni El Financiero, ni ningún periódico de derecha, ni ningún periódico de izquierda, ni leer a Marx, para nosotros,
para que el Espíritu Santo a través de la iglesia y de nuestros clérigos y nuestros laicos busque la manera de servir al pueblo y levante ministerios donde se necesitan. Lo único que hay que hacer es no estorbarlo. Eso es lo que hay que hacer. Apoyar, que los obispos seamos apoyo a los clérigos, que los clérigos sean apoyos a los laicos para que el Espíritu Santo sople libremente y levante estos ministerios solos. Los ministerios que están dando en la diócesis del sureste a mí no se me ocurrieron. Esas son cosas del Espíritu Santo. Y lo mismo lo que está ocurriendo en Occidente son cosas del Espíritu Santo. Empezar a planear es precisamente ese riesgo, la tentación humana de que yo voy a hacer un map, como se dice en inglés, un mapa, Mission Action Plan, un plan de acción de misión, así se llama en inglés. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos reproduciendo la cultura institucional, que es lo que el obispo Ricardo está diciendo, que hay que tener cuidado con eso. No hay que esperar a que la gente nos conozca. Hay que salir a llevar los valores del reino y el evangelio, a predicar en las calles como hacía Jesús. Imagínense, Jesús no se quedó en una sinagoga diciendo, ay, pues voy a esperar a que la gente venga aquí a la sinagoga a conocerme, a que conozca el evangelio. Pues salía a las calles a predicarlo. Y como bien dice el obispo Ricardo, no era un evangelio espiritualizado, era integral. Era integral. Ahora, es verdad, hay que decir esto. Siempre, por eso es bueno que la iglesia tengamos toda esta diversidad de opiniones, porque me he dado cuenta, por ejemplo, que algunas iglesias, el ministerio de justicia y de luchar contra el imperialismo y el capitalismo no es más que un asistencialismo social, nada más. Y el obispo Ricardo dijo, eso se convierte en religión, no es fe. Bueno, yo voy más allá. Él fue muy amable, muy diplomático en llamar que eso se hace religión. Pues para mí eso no es más que activismo social. Y si es vacío de fe, pues perdónenme, pero hay otras organizaciones como bancos de alimentos, otras organizaciones ateas, por cierto, que pueden hacer eso mucho mejor que nosotros. Y tienen más recursos y tienen otras. Y nos olvidamos de por ejemplo, lo primero que también es nuestra razón de ser, pues es predicar el evangelio. Eso nadie lo va a hacer. Les doy un ejemplo muy breve. Los americanos dicen, vamos a mandar dinero a Chiapas, a San Cristóbal, para que los niños tengan un maestro de inglés y les dé regulación de las clases de inglés y que la comida y que vamos a mandar más dinero para comida y para asistencia social y esto y aquello. Y les dije, oigan, muy bien, les dije, ¿me pueden hacer el favor de enviar dinero también? Que contemplen ustedes, piensen si son capaces de enviar dinero para contratar un maestro de escuela dominical y comprar Biblias para niños. Porque lo de darle de comer a la gente, darles becas a los niños, etcétera, etcétera, y que los dientes y todo, le dije, eso la Colgate lo hace gratis para promover su pasta dental. López Obrador ya les da más becas, lo que ustedes les dan en un año a un niño. López Obrador, no digo López Obrador, bueno, a ver, ya este gobierno le está dando a estos niños, que ellos empezaron dándoles becas hace como 3, 4 años, les dan 700 pesos al año, o 1,000 pesos, dependiendo del grado escolar, cuando resulta que el gobierno les está dando 12 veces esa cantidad al año. Pero en cambio nadie, ningún gobierno, ninguna otra organización le va a dar a esos niños, le va a pagar a un maestro que les dé escuela dominical, catequesis, con Biblias para niños. Eso nadie lo va a hacer. Y yo se los dije, eso les toca a ustedes. Entonces ven cómo va a haber un desbalance siempre, ¿no? Si es todo humano, nada más, si es carente de fe. Entonces tiene que ser un proyecto eclesial y tiene que estar basado en la oración y en los valores del evangelio. No en valores ni de Marx, ni de Morena, ni mucho menos del capitalismo y de Adam Smith en el neoliberalismo. Porque esos no son valores de Dios, no son valores del reino. Entonces, sí, ciertamente, lo que el obispo Ricardo nos está planteando, y estoy sumamente, gratamente sorprendido por su exposición, porque él lo que está llamando a hacer es a reinventar la iglesia, a reinventarla
y a replantearnos y a romper las camisas de fuerza que hemos tenido desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista eclesiológico inclusive, y de los usos y costumbres que hemos tenido. Eso es lo que está llamando el hacer, y fundamentado, porque está demostrando que a lo largo de la historia, cuando la iglesia fue exitosa, es cuando la iglesia no respondía a los parámetros que se esperaban de una institución humana. Y él lo acaba de decir, también otro de los peligros, y es que lo que hay que romper es el desafío de romper con eso. Mi ministerio es exitoso porque yo tengo la iglesia llena. O mi ministerio es exitoso porque planteé una iglesia, ya construí compré un terreno, construí una iglesia y la tengo llena de gente. Y le estoy predicando el perdón y la reconciliación en Cristo Jesús. Sí, ese es mi caballo de batalla, el perdón y la reconciliación en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, sí, para que se resuciten relaciones de familia, de amigos, de vecinos, matrimoniales, etcétera, y se cambie esta relación y se revolucionen los corazones para cambiar el mundo. Sí. Y a los ricos también se les necesita predicar esto. Sí, también. Pero también, ¿dónde queda el profetismo de la iglesia al que cada uno de nosotros está llamado? Estamos llamados a denunciar todo aquello que está en contra del reino de Dios. Y hoy por hoy, el sistema económico imperante está caminando en contra de los valores del reino de Dios. Y es nuestra obligación ministerial, laicos, clérigos y obispos y todos, denunciar aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Eso es parte también de la predicación del evangelio. Y eso hizo Jesús. Eso lo hizo Jesús constantemente. Tampoco lo crucificaron de gratis. Tampoco lo crucificaron de gratis. Que Dios haya aprovechado la crucifixión es otro asunto. Y que al crucificarlo, los valores del antirreino, al crucificarlo, que les haya salido tiro por la culata, entonces que al dejarse morir, al dejarse sacrificar, haya vencido la muerte por medio del perdón y la reconciliación, eso es otro asunto. Eso no nos exime a nosotros de predicar el evangelio y de denunciar aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la implicación aquí? ¿Hay riesgos? Pues sí, pero les voy a decir algo. En toda la República Mexicana, la única iglesia que está callada a nivel nacional y no ha dicho nada es esta. Todas las iglesias abren su boca y la verdad es que todas la abren para atacar proyectos políticos, a veces de cualquier signo. Todas, menos esta. Cuando hubo la propuesta para la modificación de la ley de acción religiosa y culto público, todas las iglesias se pronunciaron, menos esta. Esta iglesia ha sido silente y sigue siendo muda, cuando ya todas están en la arena pública. Y perdones, pero ninguna ha llevado la voz de Cristo a la arena pública. Nosotros podemos hacerlo y no lo estamos haciendo. Entonces, es lo que precisamente el obispo Ricardo nos está invitando a hacer. Y bueno, no quiero pasarme de tiempo. Muchas gracias, obispo Julio, por su participación en medio de todo esto. Vamos a luego tener los comentarios de cada una de nuestras invitadas en esta noche. Lo cierto es que, permítame también señalar algo importante. Invitaría a muchos releer a Paul Tillich en el día de hoy. De alguna manera, Paul Tillich nos plantea este sentido de la iglesia, como la comunidad de los inconformes. En el principio, ese es el principio protestante, no ese protestantismo que hemos escuchado por ahí y por allá, sino esta idea de justamente que comenta el obispo Julio, que comenta el obispo Ricardo, que nosotros tenemos encomendado un proyecto de Dios, que es el reino de Dios y su justicia, que sobrepasa a cualquier proyecto humano, sea de cualquier tinte político o de intención social.
y que por lo tanto estamos llamados a mirar esto que finalmente nos invita definitivamente a la separación de la Iglesia y del Estado. Finalmente, y con esto culmino antes de pasar a nuestras hermanas comentaristas, me agradó muchísimo que nuestro obispo Ricardo hablara sobre la voz de los que no tienen voz y comentara el libro de Proverbios 31 del 8 al 9. ¿Por qué lo digo así? Bueno, es parte de la espiritualidad luterana, es que cada ministro toma un texto bíblico para toda su vida. Yo la tomé, este texto, pero este texto es enigmático. Este es el texto que utilizó como texto lema para su vida el reverendo Dietrich Bonhoeffer. Y él lo tomó, por lo tanto, en razón a quienes conocen su historia, para asumir, digamos, un rol evangélico y profético en su tiempo. Y quiero con esto mencionar lo que él dice en un párrafo muy sencillo. Dietrich Bonhoeffer dice así: la Iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La Iglesia reconoce haber sido testigo del abuso de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. Por lo tanto, es culpable de la vida de los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo. Dietrich Bonhoeffer será una historia a la cual en su momento lo dialogaremos en su espacio, pero quiero con esto sumar el desafío que nos invita el obispo Ricardo y el obispo Julio, de ser una iglesia que hable de este proyecto que supera cualquier otro proyecto en este mundo, y que por lo tanto la separación de la Iglesia y Estado es importantísimo. Esto que hemos estado viendo sobre el episodio de los padres constitucionalistas, la separación de la Iglesia y Estado, va marcando una característica de la Iglesia Anglicana de México. Bien, con toda esta gracia de comentarios de nuestros obispos, quisiera yo invitar a cada una de nuestras comentaristas. Cada una de ellas le vamos a dar unos minutos, por favor, y luego vamos a tener la sala abierta para dialogar entre todos. Voy a empezar con nuestra reverenda Elisa Medina. La reverenda Elisa Medina está con nosotros y ella, permítame decir algo de ella, por favor, es máster en Teología y Ministerio Latino por el Seminario de Palmer, de la Universidad de Innsbruck, Filadelfia, Estados Unidos. Es licenciada en Teología y Pastoral Urbana. Realizó estudios sobre anglicanismo en el Seminario de San Andrés de la Ciudad de México y es rectora de la parroquia San Lucas Evangelista en la Ciudad de México, en la diócesis de la Ciudad de México. Reverenda Elisa, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Por favor, esperamos sus comentarios. Es una bendición y un placer compartir con ustedes, especialmente teniendo aquí a los obispos, aquí un saludo cálido a cada uno de ellos y a sus diócesis. Quiero comenzar diciendo que al hablar de dos palabras que rescato de toda nuestra plática el día de hoy, historia y misión. La misión de la Iglesia desde sus inicios está ligada a su historia y la historia de la Iglesia desde sus inicios está ligada a la misión. ¿Por qué digo esto? Porque debemos hacer una diferenciación en lo que conocemos como hecho histórico y la memoria que se queda de ese hecho histórico. Y un tercer momento es cómo se escribe y cómo se va transmitiendo esa memoria histórica de ese hecho histórico. ¿Por qué digo esto? Porque si bien debemos reconocer que hay una tensión interna entre unidad y diversidad,
Y esta tensión interna en las comunidades nos lleva a lo que yo quiero exponer el día de hoy. Tenemos desafíos hacia el interior de las iglesias, de la iglesia, por así decirlo con mayúscula, y al exterior de la iglesia. Esta tensión nos la explicaba el obispo Julio de manera muy extensa en las clases pasadas, y hoy lo retoma él. Cómo la iglesia de Jesús, origen de la iglesia anglicana en nuestro país, va a ser referente y reaccionar hacia los momentos históricos que se estaban viviendo en ese tiempo. Entonces, esa tensión hacia responder hacia afuera y responder hacia adentro es lo que para mí en estos momentos, como decía el obispo Ricardo, tenemos que predicar la palabra en todo tiempo y en todo lugar. Así que no podemos salirnos hacia el interior o enfocarnos solo al exterior, sino como decía el obispo Ricardo, esta eclesiología dinámica tiene que estar presente en nuestra misión. Otro de los retos que yo considero que nos pueden ayudar a amalgamar todas las problemáticas y los desafíos que el obispo Ricardo nos hablaba, es que debemos hacer una hermenéutica misional. ¿A qué me refiero esto? Nosotros debemos desarrollar un enfoque de interpretación bíblica sobre la misión de Dios. Muchas veces queremos responder a la misión de Dios a como nos viene el golpe, dicen por ahí, ¿no? Y creo que, voy a decir algo, la iglesia anglicana es flojita en el trabajo bíblico. Y lo voy a decir desde mi área, ¿verdad? No nos gusta mucho estudiar, leer y analizar la Biblia, pero creo que si nosotros abarcamos una hermenéutica bíblica sobre la misión, sobre qué es ser misión, sobre qué es el trabajo misionero, podemos encontrar una riqueza de lo que ya hablaba el obispo Julio sobre encarnar el reino de Dios. Dentro de este reto de la hermenéutica misional, es decir, interpretar la Biblia e interpretar los textos de la misión, considero que uno de los primeros desafíos que podemos usar es hablar en parábolas. El obispo Ricardo maravillosamente nos extrajo que la espiritualidad debe encarnarse. Jesús hablaba a los campesinos, Jesús hablaba al obrero, Jesús hablaba al agricultor, Jesús hablaba al que pesca. ¿Y cómo lo hacía Jesús? Por medio de parábolas. Y sin parábolas no les enseñaba nada, dice el texto bíblico, ¿no? Creo que las parábolas nos recuerdan el desafío de qué es el reino de Dios y cómo se pueden encarnar ese reino de Dios. Parábolas como la del hijo pródigo, donde no hacemos énfasis solamente en el pecador que huye y que se porta mal, sino el principio del reino es el padre que ama, que abraza y tiene gestos de madre, porque lo apega a su pecho y lo aprieta sobre él y dice, este es mi hijo, con una expresión intensa del verbo, casi es de mis entrañas. Esta maravillosa parábola de los talentos, que siempre hemos dicho, ese que fue y enterró su talento es el malo. No, él se opuso a un sistema de opresión donde se exigía en su contexto la paga de casi el 70% de lo que se producía en la tierra. Tenemos que hablar de unas parábolas desde otra perspectiva. Otro desafío en esta hermenéutica misional que también quiero rescatar es la participación y la aportación de las mujeres en el impacto de la evangelización y de la misión, no solo en la iglesia cristiana primitiva, sino en la iglesia anglicana, en la historia de la iglesia anglicana. Esta aportación tiene que ver con interpretar, por ejemplo, textos como Marta y María. ¿Qué es lo primero que dicen de Marta? Turbada y
afanada, pobre mujer histérica con el trabajo de la casa. Hacemos esa interpretación y así predicamos, ¿no? Y el padre Limo decía hoy, ¿y por qué solo mujeres? Pues porque las mujeres hemos sido la mitad del avance misionero de la historia de la iglesia. Punto. No podemos echar para atrás esa realidad. Y si nosotros rescatamos una hermenéutica misional, Marta no es la mujer afanada y turbada, como lo dice Lucas. Si nosotros replanteamos ese pasaje desde el Evangelio de Juan, Marta era una mujer diaconal de su época que atendía la mesa y servía a los enfermos. Qué impactante es esto cuando lo releemos así. Una de las cosas que me ha gustado en este momento es que tenemos esta tensión entre lo interior y lo exterior, en cómo llevar hacia afuera todo lo que Jesús nos ha dado en nuestro interior, cómo plantearlo sin agredir, sin lastimar, cómo levantarnos como voz de los que no tienen voz, cómo levantarnos ante las personas que siguen sufriendo. Por eso, tal vez una pequeña nota dentro de los retos que tenemos, cuando se habla de tomar la cruz y la senda del sacrificio por el prójimo, mal entendida estas palabras pueden seguir causando mucho daño dentro del interior y hacia afuera de nuestras congregaciones. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, nuestra labor no es traer solamente el mundo al interior de la iglesia, sino llevar la iglesia al mundo. Y creo que ahí, debo decirlo, como anglicanos, nos hemos quedado muy atrás. Como anglicanas, nos hemos quedado muy atrás. Debo reconocer que llevo 20 años en la iglesia anglicana, aunque mi origen es un origen de iglesia protestante. Me enamoré de la iglesia anglicana por su apertura, por su inclusión, por no tener miedo a qué versión de la Biblia se usaba, por no tener miedo a que las mujeres nos subiéramos en el presbiterio y poder hablar y predicar la palabra. Me enamoré de la iglesia anglicana por su liturgia, por su manera sencilla de presentar a Cristo, de la libertad que nos da para ejercer nuestra espiritualidad. Pero en estos 20 años, creo que solo nos hemos vuelto un poquito egoístas, como decía el obispo Julio, y lo disfrutamos solo al interior. ¿Qué me queda decir? Que agradezco profundamente esta invitación. Y creo que la misión de Dios desde nuestra identidad anglicana la hacemos siempre al final de cada plegaria eucarística, donde se nos exhorta que todo lo que hacemos por pensamiento, palabra y obra es por Él y con Él y en Él. Que Cristo nos anime, que Cristo nos llene de gozo y nos ilumine para ser esa imagen de Dios en este mundo que nos reta cada día. Muchas gracias. Gracias, reverenda Elisa, extraordinario comentario. La verdad nos sigues llenando de muchos desafíos juntamente con nuestros obispos. Vamos a invitar a la reverenda Imelda, que hoy también va a comentar con nosotros. Ella es diácona de la diócesis del sureste, es licenciada en psicología por la UNAM, pasante de licenciatura en ciencias religiosas en la Universidad La Salle, con estudios de teología en el seminario anglicano también de San Andrés, y profesora también en nuestro instituto, el Instituto Teológico, y yo quiero invitarla a ella para que pueda también dar comentarios respecto a las presentación y ponencias de nuestros obispos. Por favor, reverenda Imelda. Y gracias, reverenda Elisa. Hola, buenas noches a todos. Pues realmente creo que hay poco que agregar,
porque creo que tanto el obispo Ricardo como el obispo Julio y la reverenda Elisa han expuesto muy claramente los desafíos de nuestra iglesia. Sin embargo, siendo esta una clase de historia, quizá no voy a ser muy optimista con lo que voy a decir ahorita, pero creo que es importante mirar que no vamos bien como iglesia. Al menos a mí así me lo parece. La iglesia se está volviendo en una iglesia espiritualizada, ¿sí? Todo es etéreo, no aterrizamos los valores del evangelio en acciones concretas, pero también está en el otro extremo. Veo tristemente cómo la iglesia va por el camino asistencialista, en donde nos estamos perdiendo que la misión de la iglesia es predicar el evangelio de Cristo, el proyecto del reino de Dios para el mundo, que quiere el mundo de los seres humanos, y nos estamos dedicando a hacer acciones para atender a los necesitados, que claro que lo debemos de hacer ahí donde nadie lo hace, pero le estamos haciendo el trabajo al gobierno, y muchas veces creemos que esa es la misión de la misión de la iglesia. Yo quiero decir que la misión de la iglesia, y lo recalco, es predicar el proyecto de Jesús para que cada vez haya más gente que quiera hacer este proyecto, y para que entonces, si hay más gente, eso impacte a nivel comunidad, a nivel gobierno, a nivel sociedad, a nivel mundo, porque entre más gente conozca de este proyecto de Jesús para el mundo y más gente se comprometa y lo viva y lo sienta, es más probable que en donde tiene que llegar la palabra de Dios, en donde tiene que haber acciones, en los gobiernos, en las comunidades, en los líderes donde tiene que haber acciones, haya acciones. La misión principal de la iglesia, creo yo, es predicar el evangelio, pero ahora con este mundo como está, parece que nos da pena. Yo entiendo, la iglesia históricamente ha hecho atrocidades, la cristiandad ha hecho atrocidades en el mundo, y ahora ya no queremos decir que somos cristianos, ya no queremos decir que creemos en Cristo, ya no queremos decir cuál es el proyecto de Cristo. Ahora queremos ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, pero la iglesia también se está equivocando en esa concepción de qué es la pobreza. La pobreza no es solo la pobreza material. Este mundo se está muriendo de pobreza espiritual. En este mundo se está normalizando la violencia, se está normalizando el egoísmo, se está normalizando la apatía, se está normalizando la discriminación, la competencia, de que cada quien se valga por sí mismo. Una serie de valores anticristianos que están permeando en el mundo y que los vemos en la televisión y los platicamos en la calle y los hablamos incluso en la iglesia y lo vemos como normal. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo, de que eso no es la voluntad de Dios. La iglesia está siendo muy asistencialista, pero no está siendo profética. Y cuando hablo de profética, quiero decir que la iglesia no está ahí para juzgar al mundo, ni para juzgar al otro, ni al individuo, ni a la mujer. Está ahí para decir lo que es en contra de la voluntad de Dios, en donde hay falta de amor, para señalar en dónde está faltando el amor, y para generar y promover el amor de Dios. No está ahí para decir tú estás bien y tú estás mal, tú eres ciudadano de primero y tú eres ciudadano de segunda. La iglesia está ahí para decir todos somos iguales ante Dios, todos somos hijos e hijas de Dios, iguales independientemente de cualquier circunstancia o condición en la que nos toca vivir, y todos somos dignos de dignidad, dignos del amor de Dios, y dignos de ser tratados de una manera humana
y sin violencia y sin discriminación. Eso es la labor profética de la iglesia. Lo hemos confundido, ya lo dijo el obispo Ricardo y lo dijo el obispo Julio, con andar juzgando moralmente las acciones de la iglesia. Como iglesia nos hemos creído que tenemos no sé qué para decir quién está mal, y además señalamos individuos, vemos las cosas muy en chiquito y no nos damos cuenta de que estamos viviendo grandes problemas sociales. No voy a hablar del aborto, pero lo que voy a decir, ¿a quién se le juzga por el aborto? A las mujeres. A las mujeres. El aborto no es un problema de las mujeres que las retratan como monstruos en los medios de comunicación, en el social media. El aborto es un problema social. El aborto es un problema en donde muchos hombres, muchos gobiernos, muchos grupos, muchas religiones están involucradas en el problema del aborto. Y en cambio, como iglesia, nos hacemos de una vista chiquita, como si tuviéramos aquí esto que le ponen a las mulas, para que no vean a los lados, y solamente vemos a mujeres monstruos que abortan. Es una tristísima realidad el aborto, pero no es un problema de las mujeres, es un problema social. Y la iglesia, eso es lo que anda haciendo, anda individualizando los problemas y juzgando a la gente en lugar de predicar el amor para todo ser humano. Yo creo, y lo voy a decir muy tristemente, y no soy la única que lo piensa, que si nosotros seguimos por el camino del asistencialismo y de no predicar el amor de Cristo y no tener esta labor profética para denunciar dónde está faltando el amor de Dios y a quienes debemos amar que no estamos amando, como lo dijo Ratzinger, la iglesia va a desaparecer y tristemente quedaremos unos cuantos queriendo hacer este trabajo porque la iglesia se habrá convertido en una organización, la iglesia en general, la iglesia grande, en organizaciones de asistencia social que andan juzgando al mundo. Cuando yo oía estas pláticas del obispo Ricardo y del obispo Julio, recordé que yo escribí hace 2 años, en Canadá, un mensaje que di en un comentario que hice en el sínodo, en forma de como poesía, digamos, y quisiera leérselos nada más, si me perdonan, lo busqué ahorita y no lo traduje, entonces lo voy a ir traduciendo conforme lo voy leyendo. Dice: el mundo está hambriento, el mundo está sediento, el mundo está desnudo, el mundo está herido y está muy, muy enfermo. Y nosotros, la iglesia, le damos sopa al mundo. Le damos latas y ropas que ya no queremos. Le damos hermosas y enormes iglesias. Le damos al mundo a un hombre clavado en una cruz. Nosotros les decimos al mundo que Él nos salvó de los pecados. Llorando, te digo, el mundo ya no sabe lo que eso significa. El mundo ya no sabe, no lo conoce. El mundo no lo conoce más. El mundo ya no conoce a Jesús. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Nosotros sabemos lo que eso significa? Quizá no. Porque estamos escondiendo a Jesús adentro de latas de sopa. ¿Por qué no decimos que Jesús nos alimenta cuando estamos hambrientos de amor?
¿Por qué no decimos que Dios, Jesús, nos dio por propósito cuando estábamos sedientos de significado? ¿Por qué no decimos que Jesús nos vistió y con ropas transformadoras cuando estábamos desnudos en nuestra culpa? ¿Por qué no decimos que Jesús está sanando nuestra vida? ¿O es que nosotros, tú, yo, la iglesia, no nos hemos encontrado aún con Jesús? Gracias. Gracias, querida diácona. Gracias, querida Imelda. En realidad, yo me siento muy feliz. No sé, yo creo que esto es ser iglesia. El ser iglesia es el encontrarnos, el decir lo que sentimos que ocurre en nuestra iglesia. En medio de que nuestra hermana iglesia, por ejemplo, romana, está hablando mucho de sinodalidad. Están ingresando a esta experiencia. Curiosamente, nosotros somos una iglesia sinodal. Es decir, escuchamos desde laicos, escuchamos a clérigos, escuchamos a obispos y podemos decir dónde estamos como iglesia. Gracias, Imelda, porque nos ayudas. O sea, es necesario decir dónde estamos, qué hacemos, qué no estamos haciendo. Yo estoy totalmente convencido de que el aire del Espíritu Santo llega a nosotros, cual carisma, cuál esa renovación carismática, si no es por la obra de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales esas cosas no hay ley. Si nos permitimos ingresar así y mirar dónde estamos, cómo estamos, vamos a ver la multiplicación de estos dones y realmente una renovación carismática a partir del reino de Dios y su justicia. Esto es lo que esperamos. Y gracias, Imelda, por compartir con nosotros este poema. Lo vamos a necesitar en inglés también, así es que a ver si nos compartes. Y con nosotros finalmente tenemos como comentarista a nuestra querida reverenda Diana. Diana es maestra normalista de educación primaria, partera profesional y licenciada en medicina homeopática, enfermera instrumentista. Tiene un posgrado en programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, licenciada en teología y es deán de la Catedral San Pablo de la Diócesis de Occidente de México. Bienvenida, Diana. Escuchamos ahora tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, fue tremendamente grato escuchar a nuestros dos obispos coincidir tanto en los puntos. Para mí, el estudiar la historia de la iglesia en México, de la iglesia anglicana de México, fue descubrir que aquellos clérigos, aquellos sacerdotes católicos romanos, tuvieron contacto con la palabra en español, porque ellos solo la conocían en latín y quizás algunos de ellos ni siquiera lo entendían del todo, nomás lo sabían leer y en general no entendían, pero el contacto con la palabra fue lo que transformó sus vidas y lo que hizo que ellos desearan una reforma dentro de la iglesia, que surgiera en ellos ese deseo de proclamar el evangelio. Y entonces ese pequeño grupo de sacerdotes empezó a, vamos a decirlo así, contagiar a los laicos con esa pasión por la palabra. Y al ver los números de cómo estaban las congregaciones en el tiempo de la reforma de Benito Juárez, en el tiempo de la revolución, y ver el pequeño número de clérigos que había, es claro que los que estaban haciendo la misión eran esos laicos que habían tenido ese encuentro con Cristo a través de la palabra y que iban en su vida diaria, en su desarrollo, pues no sé si profesional por el tiempo, ¿no? Pero
que si eran comerciantes, que si eran maestros, donde en cualquier lugar donde se encontraban, ellos llevaban esa semilla y empezó a crecer esta iglesia de la que nosotros somos herederos. Una iglesia que tenía un espíritu misionero tremendo y un ímpetu tremendo de vivir el evangelio al estilo de la iglesia primitiva, de ese sentir al Cristo resucitado y transmitirlo, y cómo eso transforma vidas y transforma comunidades. Y escuchando a nuestros obispos, creo que el camino es, en cierta forma, ese regreso a nuestras fuentes, el volver a contagiarnos unos a otros de esa pasión de la palabra, de el llegar a un encuentro con el Señor a través de la palabra, y que nuestros laicos lleven a todos sus ambientes ese mensaje, ¿sí? Y como decía San Francisco, y si es necesario que hablen, ¿verdad? Pero más bien que esas vidas transformadas por el Señor, esas vidas sanadas, liberadas, esas vidas plenas, esas vidas en el reino, realmente empiecen a contagiar a los demás. De repente, sí es necesario darnos a notar socialmente, sí, y sí, como decía la reverenda Imelda, o sea, esa tendencia al asistencialismo, buscando una forma de llenar nuestras congregaciones con esas personas, pues tampoco creo que sea tan inválida, pero definitivamente que no puede ser el objetivo, ¿verdad? Tiene que ser como una consecuencia de lo que estamos viviendo, porque a veces no puedes hablar de liberación, de transformación, si de repente alguien te dice, oye, pues tengo hambre, o tengo frío, o me está golpeando mi marido y no tengo dónde meterme, o estoy sumido en las drogas, o sí. Pero sí, creo que los que estamos aquí, clérigos, estudiantes, laicos, pues tenemos que ir en cierta forma un poquito hacia adentro para entrar en contacto con nuestras fuentes, entrar en contacto con el Señor Jesús, y no ir a predicar una iglesia. Yo les digo mucho a los seminaristas, no hablen de la iglesia, hablen de Cristo. Hablen de lo que Jesús es capaz de hacer en nuestras vidas, de cómo sus vidas pueden ser tan diferentes, pero sobre todo a partir de su propia experiencia, porque si yo como un seminarista o como un clérigo no he experimentado todo lo que el Señor Jesús puede hacer en realidad, pues ¿cómo lo voy a compartir con otros, no? Tiene que ser a partir de la experiencia personal. Y algo que me gustó muchísimo, que el obispo Julio dice, pues no ponerle obstáculos al Espíritu Santo. Desde mi propia persona, desde mi comunidad, mi congregación, desde la diócesis, abrir las puertas al Espíritu, las ventanas, para que Él realmente nos lleve por donde desde un principio tenía el Señor el plan de llevar a esta iglesia, porque si el Espíritu la suscitó, es porque era necesaria en este país. Su presencia es importante, ¿sí? Aunque seamos minoría, pero pues es la levadura, es minoría en la masa, ¿verdad? Y la semilla de mostaza es pequeñita, pero tiene su función, y retomar nuestra función en esta sociedad. Y la voz profética de la que habla la reverenda Imelda y también la reverenda Elisa, esa denuncia, sí, yo creo que también es la parte como nos tenemos que hacer notorios en la sociedad, en esa denuncia de lo que está mal, de lo que no se está haciendo o de lo que no se está enfocando, como ese aspecto que tocaba la reverenda Imelda del aborto, tan fuerte, tan controvertido. O sea, creo que tenemos esa misión de vía media en medio de una sociedad muy polarizada.
¿no? Porque están las abortistas, como les dicen, y los pro vida, pero hay una vía media entre las dos visiones que toca a la persona y es misericordiosa, ¿no? Y en todos los aspectos estamos viviendo en una sociedad donde los adolescentes están suicidándose porque están hastiados de todo lo que está pasando. Y es porque no han conocido al Señor Jesús. O sea, tenemos realmente una labor enorme que hacer, pero creo que es desde la evangelización, el contacto con la palabra, en los tiempos fuertes de oración, porque hablaban, el evangelio interpela, pero la primera pregunta es, bueno, ya me dejé interpelar, ya me dejé yo desnudar por esa realidad del evangelio, como para ser transformado y poder entonces ir hacia afuera. Creo que esa sería la pregunta, ¿verdad? Y yo creo, o me gustaría escuchar de nuestros obispos acciones concretas que tendríamos que hacer, cosas puntuales. Ahora sí que el B y el C de cómo caminar en el espíritu y cómo llevar el evangelio y cómo realmente cumplir con nuestra misión. Gracias. Gracias, Diana, gracias. La verdad, acabas de indicarnos también un camino a seguir, ¿no? Porque es verdad, nos encontramos con la verdad del evangelio, con el proyecto de Dios, con el desafío de una hermenéutica, como decía la reverenda Elisa, y yo creo que, pero ¿y qué más? ¿Qué es lo efectivo que podemos hacer? Es curioso, por ejemplo, la iglesia hermana, la iglesia romana, a través del Papa, establece el año de la misericordia, donde comienzan a establecer pautas a nivel mundial, pautas muy prácticas, pastorales, para que parroquias, diócesis y provincias romanas puedan finalmente, arquidiócesis romanas e iglesias regionales puedan finalmente aterrizar a un énfasis anual. ¿Quién sabe que quizás el unirnos con la diócesis del occidente y con las otras hermanas diócesis podamos decir, este es el año de tal y vamos a encauzarnos a hacer tales y tales gestos de acciones concretas, campañas a nivel del país, códigos de, digamos, de énfasis sobre, sobre los temas litúrgicos, quién sabe, movilizaciones, porque necesitamos también entre las diócesis compartir las experiencias. Podemos aprender muchísimo de lo que la diócesis del occidente hace y de lo que está haciendo la diócesis del sureste, como la diócesis de México, la diócesis del norte y las demás diócesis. Vaya, necesitamos, como dice muy bien el padre José Viera, la importancia de sínodos anuales, quizás unos sínodos o unos macro sínodos, quién sabe, o sea, empecemos porque aquí está efervesciendo y siempre lo digo, sopla espíritu, llévanos a donde tú quieras, en realidad, ¿no? Es lo que queremos. Y yo creo que gracias a las tres comentaristas nos han dado pistas a seguir y yo pediría al obispo Ricardo que pueda nuevamente participar y brindar con nosotros algunas conclusiones, algunos comentarios, unas réplicas frente a nuestras compañeras comentaristas. Por favor, obispo. Buenas noches nuevamente. Yo creo que las tres han aportado bastante a esta charla. Hay, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, hay 90 y tantos % en el país de creyentes. Sin embargo, no se refleja absolutamente nada en cuanto a un bienestar dentro del país. Hay violencia, hay degradación, hay corrupción, hay una serie de factores antivalores, decía el obispo Julio, que permean sobre el país
y estamos hablando de un porcentaje casi total de creyentes. Esto tal vez no hace la diferencia precisamente porque no hay una convicción plena de quienes nos decimos creyentes en Jesucristo. Tal vez parece ser única y exclusivamente algo superficial, pero no una experiencia de vida permanente en nosotros. Y yo creo que una de nuestras mayores fallas o debilidades como iglesia es vivir la vida cristiana por emociones y tal vez no por convicciones. Y esto de alguna manera también nos pone en esa situación de que las cosas no funcionan porque tal vez nosotros también no estamos funcionando, pero no es eso. Lo que pasa es que nuestra convicción como creyentes no es verdaderamente tal, sino solamente es superficial. Por otro lado, yo creo que, hablando de lo que decía la reverenda Diana, yo creo que a la Iglesia Anglicana de México le vendría bien un proyecto de iglesia, un proyecto que verdaderamente tuviera miras a corto, mediano y largo plazo, y no solamente un cumplimiento de tiempo de 6 años y 3 probablemente, si se alarga más. Yo creo que una falta de proyecto es lo que también hace, es lo que nos está, digámoslo de esta manera, atorando en el paso hacia verdaderamente ser esa iglesia profética en una sociedad como la que tenemos nosotros. Un proyecto que verdaderamente sea diseñado precisamente con estas miras, no solamente de crecimiento, sino también un proyecto de desarrollo, un proyecto educativo, un proyecto que verdaderamente sustentara lo que la iglesia tiene. Tal vez hay un hastío en mucha gente precisamente porque no ve caminar la iglesia. Lo he platicado algunas veces con el obispo Julio y hablamos de algunas situaciones que nosotros vemos y que tal vez pudiera ser, no digo que es la solución, pero pudiera ser la solución. Tal vez no hacer nada es lo peor que pudiéramos nosotros hacer. Pero yo creo sinceramente que un proyecto para nuestra iglesia en donde se vean involucrados todos los valores que contenemos, pudiera ser que nos dieran luz y una proyección diferente dentro de nuestros contextos y en nuestro país. Por otro lado, también yo creo que lo que decía la Madre Elisa es muy importante. Todos los procesos de transformación en la iglesia, yo creo que debemos transformarlos de una manera dinámica, aprovechar los dones, los valores, aprovechar todo lo que en nuestros laicos y en nuestros cleros, en nuestros clérigos tenemos para catapultar nuestra iglesia. Estamos muy orgullosos de la iglesia. Yo conozco mucha gente que está orgullosa de nuestra iglesia, pero no quiere cambiar, quiere que la iglesia permanezca como estaba en los primeros tiempos, añora los tiempos del señor fulano, en tiempos del señor sutano, en tiempos del padre fulano, en tiempos del padre perengano. Hoy parece ser que el tiempo que tenemos no es valioso. El más valioso tiempo que nosotros tuvimos fue precisamente el de la historia. Y yo creo que ahí tenemos que hacer mucho énfasis los obispos. Es hoy, es este el tiempo, y es ahora cuando nosotros, los obispos, el clero y los laicos, tenemos la responsabilidad histórica de sacar adelante a esta iglesia. No hay otro momento, este es el momento. Y yo la verdad estoy orgulloso de lo que dice la reverenda Elisa, concuerdo mucho en todo lo que ella dice. Me gusta cómo lo dice. Veo que hay una claridad en su exposición que es importante, y yo creo que de eso también necesitamos valernos. La reverenda Imelda también pone los puntos muy claros sobre lo que la iglesia no estamos haciendo, y la Madre Diana nos habla precisamente de ese bagaje histórico que tenemos, pero que tenemos que catapultar hacia el futuro. No podemos quedarnos únicamente
con el orgullo de ser anglicanos y de tener una historia y una práctica litúrgica y unos himnos hermosos, sino qué vamos a hacer con todo eso, qué podemos hacer con todo eso, qué tenemos que hacer con todos los dones de los laicos, con todos los dones de los clérigos, qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Y ahí es donde cabe tal vez lo que nos decía el obispo Julio, tal vez no estorbando al Espíritu, hagamos más que siendo aquellos que queramos dirigir lo que no podemos dirigir, ¿verdad? Muchas gracias, obispo Ricardo. Vamos a escuchar también a nuestro obispo Julio, por favor. Lo que no podemos dirigir, lo que no debemos dirigir. Históricamente la institución humana, el agregado humano, la expresión humana, expresión cultural, sociológica, humana, que más ha usurpado el Espíritu Santo, que más ha usurpado al Espíritu Santo, que más ha usurpado el lugar del Espíritu Santo, es precisamente la iglesia. Y aquí, por ejemplo, viene una de las diferencias fundamentales entre otras iglesias y la iglesia anglicana, que nosotros estamos ciertos de que tenemos la verdad absoluta, que tenemos el depósito de la fe, que tenemos el depósito de la verdad revelada en Cristo, que Cristo es la máxima autorrevelación de la divinidad hacia la humanidad, y creemos que lo tenemos eso. Creemos que nosotros poseemos la verdad absoluta en ese sentido que lo estoy diciendo, pero de eso a pensar que somos infalibles en la articulación de esa verdad hacia el mundo, esa es la gran diferencia con otras iglesias. Igual que las otras iglesias decimos que tenemos el Espíritu Santo y que infaliblemente el Espíritu Santo nos va a guiar a articular esa verdad. La diferencia con las otras iglesias es que nosotros admitimos que como seres humanos no siempre somos dóciles a la guía del Espíritu Santo. Por eso lo que predicamos es lo que decimos, y por eso es que nuestra postura epistemológica es que todo conocimiento humano es provisional. Bueno, habiendo dicho eso, sosténgase en esa idea. Alguien pregunta, ¿cuál es la importancia de los sínodos anuales? La importancia de los sínodos anuales es nula si lo único que hacen es declaraciones. Es todo. Un sínodo puede decir, voy a hacer una declaración revolucionaria y vamos a admitir, y a alguien se le ocurre presentar una moción en donde diga, condenamos fuertemente que los gobiernos estatales, varios, al menos la mitad, no sé cuántos todavía faltan, reconozcan el matrimonio igualitario en la República, todos los ciudadanos, en conformidad a la sentencia, o que no fue sentencia, ¿qué fue? Resolución o declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, eso sería un avance, al menos estaríamos hablando y con cierta esperanza los periodistas nos harían algo de caso. Pero, solo palabras. Fíjense, les voy a compartir esto que da ejemplo de lo que Elisa, de lo que Imelda, de lo que Luis Ricardo acaba de decir, de lo que estamos diciendo. Una periodista me va a entrevistar, como ya me han entrevistado otras, y me dice, te quiero hacer varias preguntas sobre la vida nacional, social, política, bla, 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 económica y legislativa y demás. Y yo digo, pero pues, ¿y a mí, yo qué? O sea, ¿y por qué interesa en mí? Pues, ¿yo quién soy? Y me dice, pues es que aunque ustedes sean una iglesia pequeñita, y sean una iglesia chiquita, numéricamente y sociológicamente, hay una realidad. Ustedes como iglesia que son, sobre todo iglesia anglicana, por cierto, no cualquier iglesia, y ella misma me lo dijo, no es anglicana ella, me dijo, y ella es católica Roma de tradición, me dice, ustedes nada más por el simple y solo hecho, con que tú, obispo, estés marchando, estés acompañando a la gente que no tiene voz, a la gente que es discriminada, a la gente que es marginada, a la gente que es invisible, con ese solo hecho que tú estás haciendo, impactas, desproporcionadamente impactas con relación a el número de tu iglesia y con que nada más es una sola persona y no digas nada. El simple hecho de que vayas y acompañes y hagas acto de presencia y lleves el evangelio a la compañía de alguien que simboliza la iglesia en un obispo a las marchas o acompañar a alguien o que digas, eso tiene un impacto tremendo. Y me dijo ella, tú no sabes, y ella me lo comentó, yo no sabía honestamente esto, pero me lo comentó antier, dice, o anteantier, dice,
¿Qué no te has dado cuenta que el vocero de la Iglesia, de la Arquidiócesis Católica Romana de Jalapa, siempre se la pasa respondiendo a diestra y siniestra a todo lo que todo el mundo declara y diga? Por escrito, por periódicos, por activo, por pasiva, todo lo contesta, todo lo comenta, excepto en lo único que por primera vez en años se quedó callado y no dijo ni pío, es cuando la jornada sacó 8 columnas que la Iglesia Anglicana en Jalapa había marchado para pedir el matrimonio igualitario y los derechos civiles LGBT. Se quedó callado. Y dice ella, y ese hombre está asociado al Yunque, a la más extrema derecha. Y si se quedaron callados porque les destrozaste el discurso monopólico de que nada más todas las iglesias decían lo mismo, les diste en la torre, lo destruiste. Dice, ¿y nada más por qué fue? Nada más porque fuiste a una marcha, eso es todo. Ni siquiera tuviste que decir absolutamente nada. Nada de palabras, nada de nada, ni desgañitarse, ni hacer cursos, ni talleres, ni que el sínodo declarara, ni escribir nada a los periódicos, simplemente porque a este loco se le ocurriera marchar. Es todo. Nada más. Fíjense el impacto tan grande. O por ejemplo, el padre Arturo Carrasco, simplemente lo único que se le ocurrió un día fue hacer una Eucaristía al Ángel de la Independencia en una marcha. Eso tuvo un impacto tremendo. Y así, son realidades. Otro impacto tremendo que está teniendo, por ejemplo, en la península de Yucatán. Los mismos sacerdotes católicos romanos, que son como 500, 600 en aquella arquidiócesis, tienen como 800 templos, le dijeron a Miguel Manjarres, dice, ustedes son 4 gatos en la península de Yucatán. 4 gatos. Pero esos 4 gatos están haciendo 4 cositas que son las que nosotros deberíamos hacer y no estamos haciendo ni con todo nuestro dinero, ni con todos nuestros recursos, ni con todos los voluntarios que tenemos, ni con todos nuestros templos. Nada más ustedes lo están haciendo. Es un gran impacto. Fíjense, Manjarres está abriendo o sea, no fue mi idea, no fue un plan diocesano, como dice el obispo Ricardo, estar dirigiendo lo que a lo mejor no podemos dirigir. Yo diría, pues ni lo que debemos dirigir. Resulta que ahí está el Espíritu Santo, lo inspiró a ministrar a gente con VIH, positivos, seropositivos, y resulta que me entero cuando hablo con el presidente de ese asilo, de ese refugio, que se llamaba ASIS, que hace años le hicieron una campaña tremenda en radio, televisión, en periódicos, toda la Iglesia Católica Romana, para atacarlos y destruirlos, porque promovían el uso del condón. Entonces, imagínense lo poquito que podemos hacer, pero como dice, estoy diciendo esto porque creo que Lisa o la reverenda Diana, no recuerdo quién dijo, a ver, que nos den acciones concretas. Pues el obispo Ricardo tiene ejemplos, yo tengo ejemplos, y no es que nos estemos luciendo ni él ni yo, pero bueno, ustedes pidieron ejemplos concretos, pero yo creo que ejemplos concretos, pues es simplemente lo que hizo el obispo Ricardo. Y ahí están las fotos, y las voy a volver a subir, y acabo de subir una, y voy a volver ahora a subir donde está él y yo, estamos marchando en Guadalajara con las familias desaparecidos, a quien nadie peló, nadie ayudó, nadie prestó atención, y nada más él y yo fuimos. Y él ya había ido desde antes, los ha acompañado. ¿Eso cómo impacta? Entonces, bueno, esto es tremendo. ¿Cómo impacta esto? Esas son acciones concretas que hay que seguir haciendo y hay que seguir cultivando. Él en su Dios, yo en la mía, y seguir acompañando. Hay que llevar el evangelio afuera. Sí, son acciones concretas. Claro, obvio, déjenme decirles, yo sospecho que si Diana o Elisa o Imelda tienen, o ustedes tienen algunas ideas de acciones concretas, pues ya lo obispo Ricardo y yo tendremos que estar lidiando para responder a sus expectativas. Yo he de confesar algo. Yo sí he hecho cosas y he escrito cosas y he firmado cosas porque ha habido laicos y ha habido clérigos, y no necesariamente de esta diócesis, que de plano me lo han pedido. Y me dicen, es que yo espero que mis obispos hagan algo. Digan, aquí estoy presente, se diga algo. Y eso a mí me puede porque pues yo siento que la iglesia lo está pidiendo. O sea, no nada más, no crean que todo ha sido idea mía.
o que todo es idea del obispo Ricardo. Yo creo que, como él correctamente ha dicho, es cosa del Espíritu Santo. Estamos él y yo aquí para servirlos, para servir a Dios. No es concurso de popularidades, hacer lo que Dios creemos nos está pidiendo hacer. Y ya me callo. Ok. Obispo, muchas gracias a todos ustedes. La verdad, siempre el tiempo avanza y avanza mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Permítame terminar con ustedes y con todos y todas cantando una canción, ¿les parece? Por favor, con esto vamos a culminar. Voy a compartirles a ustedes un cántico que ha estado, si algunos se han dado cuenta, que ha estado como telón de fondo en todas nuestras conferencias. Es un cántico creado por el obispo Pagura, un obispo metodista argentino, que se llama Tenemos Esperanza. Yo voy a invitar de que muchos nos vamos a reunir. Voy a hablar con el padre Viera sobre el instituto para reunirnos el próximo miércoles y quizás entre los alumnos seguir dialogando del tema. La verdad que nos ha abordado el tiempo, ya es tarde. Sin embargo, sí les invito a cantar este cántico y yo, a ver, quiero ver si... ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? ¿En vista? ¿Cierto? Sí, padre. Ok, vamos a escuchar la canción y les invitaría a todos ustedes a cantar este cántico. A ver, ¿lo escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, lo escucho. Por favor, acompáñenos, tú, yo, todos, como una sola iglesia, entonando este cántico, el cántico que tenemos esperanza. Porque dentro en el mundo y en la historia, porque él llenó el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque él nació en un pesebre oscuro, porque él vivió sembrando amor y vida, porque él quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con confianza, por eso es que hoy luchamos con confianza, el porvenir en esta tierra mía, por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con confianza, por eso es que hoy giramos con confianza, el porvenir. Que atacó a viciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y resistió a los que de orgullo había, porque él cargó la cruz de nuestras penas, porque saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó a sufrir nuestra miseria y sin morir por todos los costales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que escuchamos con confianza, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía, por eso es que hoy tenemos esperanza.
con confianza el porvenir. Nuestra iglesia tiene un proyecto. Ese proyecto es el proyecto de Jesús. Su gran victoria frente a la Muerte, el miedo y la mentira, ya nada puede detener su historia, y de su reino eterno la venida, porque el humilde alcanza gloria, y las tinieblas derrotó con lumbre. Dios es su luz, es siempre nuestra historia, y ha de llevar a todos a la cumbre. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con día, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que tenemos esperanza, por eso es que luchamos por vida, por eso es que miramos con confianza por venir. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les bendiga, protege y guarde esta noche y siempre. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por participar y sí, nos vamos a encontrar el próximo miércoles para dialogar abiertamente con todos los hermanos. Muchas gracias, Obispo Ricardo. Gracias a las invitadas, Reverenda Elisa, Reverenda Diana. Gracias por participar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.